de los nervios, que son los que van a hacer que tengamos pues, las sensaciones de toda la parte periférica, ¿no? Que es la temperatura, el dolor, el tacto, ¿no? Que es la parte periférica, y en la parte pues también más interna, se puede decir de la parte de los musculares, lo que es la evaluación del sistema nervioso, del sistema sensitivo profundo, ¿no? Que es lo que vamos a también ver. En relación al sistema autónomo, pues también hay medios aferentes y medios deferentes. Lo que respecta a los aferentes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Los que van a dar función básicamente a las glándulas y algunos órganos específicos, ¿no? Por ejemplo, el corazón, ¿no? Que está inervado tanto por el simpático y el parasimpático, y sus funciones son pues, contrarias, ¿no? Para uno y otro sistema. Lo que vamos a ver aparte del somático, pues vamos a tener que evaluar de acuerdo a su localización de síntoma, ¿no? Y el sistema nervioso somático, lo que vamos a ver cómo se evalúa, pues va a inervar lo que es la piel, el músculo esquelético básicamente, ¿no? Y ahí pues esta parte son derivados de los somitas en la formación misma de lo que es la parte sensitiva. Y está implicado lo que es la recepción y la respuesta a los estímulos, ¿no? En esta hay una información del medio externo, por ejemplo, ahorita, ¿no? El calor que podemos sentir, ¿no es cierto? Una botella fría, caliente, o el tacto mismo, ¿no? De la sección de la mesa, o también la parte del dolor, ¿no? Si nos golpeamos, ¿no? Al proceso va a ser llevada por esta vía, ¿no? Que es el sistema nervioso simpático, y que se origina, pues, en la parte periférica de la piel. Y en la parte interna del músculo esquelético está pues el sistema sensitivo profundo, ¿no? Que también va a ir a ver lo que es la vibración, por ejemplo, en la posición, ¿no? Y el peso también de las articulaciones, el peso del cuerpo mismo, ¿no? Lo que es el sistema nervioso autónomo va a inervar lo que es sistemas orgánicos, ¿no? Que son básicamente órganos grandes, ¿no? Como pulmones, corazón, riñones, ¿no? Elementos viscerales también, ¿no? Intestinos, estómago, colon, y obviamente va a tener implicancia en la detección y respuesta también de los estímulos. Por ejemplo, cuando el corazón empieza a latir muy fuerte, pues actúa el parasimpático, ¿no? Para poderlo bajar de una manera su latido. Y va a depender mucho de la información del medio interno, ¿no? Que dice, por ejemplo, una taquicardia, después de taquicardia, vagoreceptores que van a hacer de que se active el parasimpático para bajar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces todo está en coordinación con los sistemas periféricos. Bueno, para recordar la embriología, pues el sistema nervioso sensorial periférico o sensitivo periférico, pues se va a formar en lo que es el mesoderma, ¿no? En la parte, pues en relación a muchas lesiones, incluso cerebrales internas, pueden manifestarse con lesiones de la piel, ¿no? Porque el mesoderma paraxial se forma en la tercera semana y se organiza pues, en segmentos que son las somitómeras, ¿no? Que son las que van a formar al final las somitas, las cuales pues dan la inervación específica para ciertas áreas del cuerpo, ¿no? En este caso vamos a ver ya la formación misma, que por la pared ventral del somita y con las pliegues neuronales, los cuales van a formar nervios, pero en determinadas proyecciones específicas. Por eso que cuando hay un herpes zóster, por ejemplo, que afecta a una raíz nerviosa, nunca pasa la línea media, ¿no? Siempre se queda en el lado, puede ser también un nervio craneal, como por ejemplo en el trigémino, ¿no? Siempre se mantiene en el mismo lado. Porque la formación siempre pasa de la mitad del cuerpo, en este caso, ¿no? Del dermatoma y de los nervios craneales también. Cada somita va a formar pues, un esclerotoma, un dermatoma y un miotoma. Entonces, en nuestra evaluación, cuando tengamos que determinar zonas sensitivas que están afectadas, lo que vamos a buscar son dermatomas afectados, ¿no? Por eso que vamos a hacer la evaluación, ¿no? A nivel del tronco, de las extremidades, siempre en forma simétrica, ¿no? Para poder determinar ese daño. Porque los dermatomas nos ubican, ¿no? Al menos de la parte medular, de donde puede estar surgiendo ese daño o ese trastorno sensitivo.
tanto el dermatoma como el miotoma va a conservar la inervación de su segmento de origen sin importar de dónde emigre, ¿no? Entonces, por eso que se mantiene la sensibilidad en ese lado. Los nervios somáticos surgen segmentariamente en asociación con los somitas, ¿no? En el caso de las motoneuronas, pues se forman a partir de células situadas dentro de la médula espinal. En cambio, las neuronas sensitivas se forman a partir de células de la cresta neural, ¿no? Esa diferencia. El dermatoma clínicamente es un área de la piel dependiente de un único nervio raquídeo, ¿no? Pues hablamos, ¿cuántos pares de dermatomas hay? Dermatomas, ¿cuántos pares tenemos que se pueden evaluar? Desde la parte torácica hasta la parte abdominal. ¿Cuántos? ¿Cuántos pares de raíces raquídeas hay? Dermatomas. Si son de cada raíz, ¿no? De cada raíz. Y el miotoma, en cambio, es clínicamente un área de músculo esquelético que está inervado por un único nervio raquídeo. Básicamente, el miotoma va a dar pues, movimiento, ¿no? A lo que es la parte motórica. El dermatoma da más sensibilidad. Entonces, si vemos, muchas veces se va a afectar tanto la parte motora como sensitiva, ¿no? En la mayor parte de lesiones medulares, por ejemplo, es difícil que solo se afecte la parte motora, ¿no? También se afecta la sensitiva. O en caso del nervio periférico, pues la mayor parte de los nervios también son mixtos, ¿no? Que tienen, algunas fibras que son motoras y otras que son sensitivas. Entonces, los trastornos motores casi siempre van a acompañar trastornos sensitivos también. Toda la información sensitiva viaja a través de la parte posterior de la médula, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el nervio sensitivo que va por la parte posterior. En cambio, hemos dicho que la vía motora, pues, sale del asta anterior de la médula, ¿no? Entonces, al final se junta en un mismo nervio, o muchas veces es raro un nervio que sea motor puro o sensitivo puro, ¿no? La mayor parte, pues, viaja sus fibras en una sola vaina nerviosa y se relaciona, ¿no? Solo que el nervio sensitivo tiene su ganglio, ¿no? En esta primera neurona que va de la periferia hacia la. En cambio, la vía motora va pues, de la médula hacia la periferia, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que saber también que la vía sensitiva va a llegar al asta posterior, pero dependiendo de qué tipo de sensibilidad, ¿no? Toda la información que es motora viaja por la parte anterior de la médula, que es la vía motora, que la sensitiva viaja por la parte posterior, y también la parte lateral, ¿no? Que es donde está la sensibilidad superficial. Las fibras sensitivas somáticas o aferentes pues llevan información desde la periferia al sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, en la parte aferente tenemos el tacto, el olor, la temperatura, la propiocepción misma, ¿no? Y las fibras motoras somáticas eferentes llevan información del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos, ¿no? Entonces son ya motores. Entonces, esta parte sí tenemos que entenderla, cómo van las vías sensitivas y la transmisión de señales somáticas en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, hay dos vías, ¿no? Uno es el sistema de la columna dorsal o el hemisfomedial, que es lo que es la parte del sistema nervioso sensitivo que lleva pues, la sensibilidad profunda, ¿no? Y el sistema anterolateral, ¿no? Que también va a conformarse por que va a llegar a la parte periférica, pasa por la médula y llega hasta la parte parietal del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cuántas neuronas tiene la vía sensitiva? ¿La motora cuántas tenía? Dos, ¿no es cierto? La superior y la inferior. ¿Y la sensitiva? Tres tiene, ¿no? Tres, ¿no? Ahí vamos a ver. Entonces, la columna dorsal del hemisfomedial tiene pues algunas características, ¿no? Por ejemplo, que son fibras que son más mielinizadas y grandes. Y si son mielinizadas y grandes, ¿en qué le favorece? Que el impulso coronario. Son más rápidos, ¿no?
Tiene también un alto grado de orientación espacial, ¿no? O sea que lo podemos percibir en el lugar donde se produce, por ejemplo, una lesión, ¿no? O manifiesta lo que se puede producir, ¿no? Y su decusación ya es pues, en la parte más, en la parte ya cerca o ya en el mismo tronco cerebral, ¿no? A nivel de punto. En cambio, la vía sistema anterolateral, pues, su decusación es casi inmediatamente llega a la médula, ya se decusa, y ya sube por el sistema anterolateral, ¿no? Hacia lo que es el tronco cerebral. Tiene fibras mielínicas más pequeñas, también tiene orientación espacial menor que la vía dorsal del disco medial. Y también, pues, va a dar diferentes tipos, va a llevar diferentes tipos de sensaciones, ¿no? Básicamente las superficiales. Entonces acá tenemos las sensaciones que nosotros llamamos sistemas, ¿no? En el sistema dorsal del disco medial, va a transmitir lo que es el tacto fino, la vibración, sensaciones posicionales y también la presión fina, ¿no? Y este manto lateral está, pues, va a llevar la sensación del tacto grueso, la temperatura, del dolor, la presión gruesa, el cosquilleo y picor y también las sensaciones sexuales, ¿no? Que son sensaciones que son un poco más lentas, ¿no? Que lo que es el tacto fino o las sensaciones posicionales. Entonces, el dorsal del disco medial, sus receptores, ¿dónde se encontrarán? Tacto, vibración, ¿dónde? A nivel de las usos musculares, articulaciones, una parte profunda. En cambio, el sistema anterolateral, ¿dónde están sus receptores? Para que siente el tacto, ¿dónde está el receptor? Meissner, Pacini, ¿no? Están en la piel, pues, ¿no? La piel siente, la piel, el tacto, ¿dónde está? El dolor, ¿dónde lo sentimos? ¿No? ¿Dónde sentimos la presión también, ¿no? Entonces, el sistema anterolateral tiene receptores más superficiales, a diferencia del sistema dorsal y discomedial, ¿no? Que son receptores más profundos, especialmente en la articulación de sus usos musculares, que nos ayudan a determinar, pues, la posición que estamos, la vibración, ¿no? Que hace de que podamos caminar también, en la misma localización, ¿no? De las articulaciones, de los dedos, de las manos, de los pies. Entonces, estos sistemas son diferentes y se evalúan también de diferente manera. El sistema de la columna dorsal del disco medial tiene mecanorreceptores que envían señales y penetran a la médula espinal a través de las raíces posteriores, ¿no? Llega pues a la raíz dorsal y a los ganglios raquídeos y luego pues pasa a las ramas ascendentes de la fibra de la raíz dorsal y se cruza, ¿no? En la parte ya inferior del bulbo raquídeo, en el núcleo de la columna dorsal, pasa al bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo y luego de acá pues ya llega a la región parietal, ¿no? Pasando por la cápsula interna y el complejo pues retrobasilar, ¿no? El tálamo también. Entonces va a llegar a la parte más profunda de lo que es el lóbulo parietal. También estas fibras se van a dividir pues, en ramas medial y lateral, ¿no? al subir. Y las fibras que penetran en las columnas dorsales siguen sus trayectos sin interrupción hasta el bulbo, o sea, antes de donde hacen sinapsis en los núcleos de la columna dorsal, hay la sinapsis en el bulbo, y ya llegan a las neuronas de segundo orden, ¿no? O sea, la segunda neurona en este caso. Se decrusan y continúan ascendiendo formando pues, el disco medial hasta el tálamo, donde hacen nuevas sinapsis. Y del tálamo se proyectan fibras talamocorticales a la circulación parietal ascendente, que es el área 1, y en el área de 9 al área 2 de la parte genital. Entonces, la primera neurona, ¿de dónde a dónde iría? La primera neurona sensitiva, ¿de dónde a dónde va? Del receptor hasta el ganglio dorsal. Hasta el ganglio. ¿Hasta el ganglio? Ganglio dorsal.
núcleo, Hola, Rey. hasta el núcleo va, porque la primera neurona es una neurona bipolar, Ay, no sé. que tiene un ganglio, ¿no? Pues como es bipolar, el ganglio es básicamente la parte de donde es el cuerpo de esta neurona, ¿no? Y de la subdendrita hacia lo que es la periferia y el axón va hacia la parte, va ascendiendo, ¿no? A través de la médula hasta llegar pues al bulbo, ¿no? A los núcleos de la columna dorsal, que sería la sinapsis, ¿no? Y de ahí hasta el tálamo es otra neurona, y del tálamo hasta la región parietal sería la tercera, ¿no? Pues la más larga sería la primera neurona, que tiene un ganglio, ¿no? O sea, ahí está el núcleo de esta neurona. Por eso que cuando, por ejemplo, en el herpes zóster, los virus viven a nivel del núcleo de los ganglios, ¿no? Los ganglios pueden ser periféricos o en estos ganglios están a nivel de la columna, o también en los ganglios de los nervios craneales, ¿no? Del facial, del sensitivo, del trigémino. Esta vía sensitiva, pues, entonces, lo importante de esta neurona es que es la más larga de todas, la primera, la que va a llevar desde la periferia, acá por donde es el pie, hasta la parte del bulbo, ¿no? Donde va a ser la sinapsis con el núcleo dorsal. Si vemos, es una neurona bastante larga, ¿no? Igual en la vía motora también hemos visto que hay neuronas muy largas, ¿no? Por ejemplo, la primera neurona tiene que muchas veces proyectarse desde la corteza hasta la región lumbar, ¿no? Sus axones. Se entrecruza y pasa, y es un axón único, ¿no? Que van hasta esa zona. Si vemos, los nervios pues tienen un recorrido bastante amplio, ¿no? Son bastante largos, pero obviamente son tan pequeños y delgados que es difícil, ¿no? Que podamos encontrar fácilmente. Luego la vía, el sistema anterolateral, en este caso pues estas fibras anterolaterales de la médula espinal se originan en las láminas 1, 4, 5 y 6 del asta dorsal, ¿no? Estas van a cruzar inmediato en la comisura anterior de la médula, en las mismas partes cruzan. No es como otro sistema que se va hasta el bulbo, ¿no? Cruzan al lado opuesto, ¿no? En este caso de cruzación. Estas fibras pues, ascienden por los fascículos espinotalámicos anterior y lateral y terminan en el tronco del encéfalo y en el tálamo también, ¿no? Se juntan con otro sistema y juntos suben hasta la corteza, que es la corteza parietal, ¿no? Donde van a transmitir o donde van a leerse todas las sensaciones, ¿no? Es por eso hay una vía pues, espinotalámica anterolateral, ¿no? La cual también va rumbo al tálamo y hace sinapsis con los núcleos talámicos, ¿no? Otros fascículos también que van a llevar siempre a presiones sensitivas, en este caso más superficiales. Bueno, entonces teniendo en cuenta las vías y las dos vías sensitivas básicamente, podemos realizar el examen físico, ¿no? Sabiendo qué estamos buscando, ¿no? En este caso. Por ejemplo, ¿qué alteraciones sensitivas podríamos encontrar? A ver, algo que el paciente pueda quejarse. ¿Qué te dice? ¿Qué queja te daría el paciente para que pensemos en un problema sensitivo? Una parestesia. ¿Una qué? Parestesia. El paciente te va a decir parestesia, ¿no? Ah, hormigueo. Te va a decir, ¿no? Hormiguea las manos, digamos, ¿no? ¿Qué más te puede decir? ¿Caso? El picazón es la piel, ¿no? Que tiene disminución de la sensibilidad. Sí, te puede decir, no, me estoy sintiendo lo mismo, está algo, usan términos, no está acartonado, no lo siento bien, anestesiado te pueden decir, ¿no es cierto? ¿Y qué tendría más valor que te diga un paciente? A ver, tengo adormecimientos, ¿qué le daría más valor ese adormecimiento para que tú le creas que realmente está adormecida, que es realmente un problema que podría ser una alteración sensitiva? ¿Qué sería? Cuando se comparan ambos miembros. Ya que sea más que todo un solo lado, ¿no? Que hay una focalización. Eso es más importante porque puede haber un adormecimiento generalizado, pero ¿dónde tendría que estar una lesión para que te dé un adormecimiento generalizado? Tiene que estar en ambos tálamos, ¿no? Claro. Es difícil que ambos tálamos se puedan lesionar de un momento a otro, ¿no?
Pero si está adormecido todo mi brazo izquierdo, pues ahí sí hay que tomarle mucha importancia, ¿no? Porque posiblemente por eso una alteración del nervio periférico o a nivel de la médula o incluso a nivel talámico, ¿no? Entonces ahí es donde la evaluación ya se podrá solicitar de acuerdo a otros síntomas que se pueden agregar, ¿no? Por ejemplo, usted dice, se me adormece el brazo y no tengo fuerza en el brazo izquierdo. ¿Dónde está esa lesión? En la primera ¿Estaría en el cerebro? neurona. No. ¿En el tronco? No. ¿En la médula? ¿En la raíz del nervio? En la raíz del nervio. Lo más probable, ¿no? Porque es una sola mano, es un solo miembro superior, tiene tanto alteración motora como sensitiva, y bueno, habría que ver también cómo están los reflejos, cómo está el tono muscular, ¿no? Para poder definir si es una lesión de segunda neurona motora que está en la prioridad. Y la sensibilidad, obviamente, pues puede dañarse también por una lesión en la raíz del nervio, ¿no? Entonces, para hacer la evaluación, pues tenemos que siempre hacer una buena anamnesis, ¿no? Porque si no, no vamos a llevar a nada, ¿no? Ahora, si el paciente te dice, a ver, estoy perdiendo, no siento o está adormecido de mi ombligo para abajo, ¿dónde está la lesión si te dice eso? ¿A qué nivel está? Te dice, no siento del ombligo para abajo nada. Está como anestesiado. ¿El de la lumbar? ¿Vale? Torácica. Dorsales, ¿no? Cerebro, médula, nervio periférico. Médula. Y si usted dice al ombligo, pues pensaré de 10 o un poquito más arriba, y de 9 de haber, ¿no? Una lesión. Pero si te dice, mi pierna izquierda no siente nada, Raíz nerviosa. raíz de nervio, ¿no? Posiblemente. O si te dice, detrás de mi pantorrilla no siento nada. Igual raíz nerviosa. Si es raíz, ¿qué raíz sería? Sensitiva. No. Es seguro, sí, claro, ¿no? Porque hay que ver los dermatomas, donde se ¿Cómo se proyecta, llama? ¿no? Y si fuera, por ejemplo, un nervio periférico solamente sin necesidad de crear raíz, tal vez solo siente un trastorno en un dedo, ¿no? En la mano. El nervio radial, por ejemplo, se lesiona pues, en la parte de los 3 primeros dedos, ¿no? Entonces eso nos ubica también a qué nivel podría haber una lesión que está ocasionando eso. Entonces, en el examen de sensibilidad tenemos que evaluar lo que es la sensibilidad superficial, o también llamada extroceptiva, la sensibilidad profunda o propioceptiva, y la sensibilidad combinada o cortical, ¿no? O sea, ya la que está a nivel de la corteza cerebral, ¿no? En lo que es la sensibilidad superficial, tenemos pues que evaluar lo que es la sensibilidad táctil, que en este caso vamos a ver la sensibilidad tanto epicrítica, ¿no? Que es la discriminación fina, y la sensibilidad protopática o grosera, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, el tacto fino, pues tenemos que darle algo, ¿no? Y que el paciente mismo pueda reconocerlo, ojos cerrados siempre, ¿no? En cambio, en lo que es la sensibilidad profunda o propioceptiva, vamos a ver la sinestesia, ¿no? El movimiento, la palestesia, la varestesia. La palestesia es la vibración, ¿no? La varognosia, que es el peso básicamente, y la parestesia, que es la localización, ¿no? En este caso de las articulaciones, especialmente de los dedos, tanto de pies como de manos. Entonces, si encontramos alteraciones, por ejemplo, lo que es una anestesia, una hipoestesia, tenemos que pensar siempre ya en afectación del nervio periférico, médula o a nivel talámico, ¿no? Porque los que son de la vía cortical tienen diferentes síntomas. Y de eso va a depender, porque si es diferente que encontremos una hipoestesia en un dedo a que encontremos en toda la extremidad, ¿no? Para que nos ubica más. O digamos, es una hipoestesia en la mitad del cuerpo, ¿dónde sería la lesión? La mitad del cuerpo está como anestesiado, no siente nada el paciente. ¿Dónde estaría? Tálamo, ¿no? En el tálamo. Y tendríamos que tener también dolor talámico muchas veces, ¿no? Que se manifiesta con síntomas. Lo que es la sensibilidad combinada o cortical ya son funciones específicas, ¿no? Que son ya tipo praxias, ¿no?
¿Qué es una apraxia? Praxis, ¿qué son las praxis? ¿Qué es una apraxia? ¿Nunca escuché el término? Ahorita vamos a ver eso. Entonces hay, por ejemplo, lo que vamos a evaluar en la sensibilidad combinada es la distinción entre dos puntos, que es la sensibilidad epicrítica, la grafestesia y la esterognosis, ¿no? Que son pues sensaciones que normalmente debería haber, ¿no? Por ejemplo, la grafestesia es cuando en la piel, ¿no? En cualquier parte del cuerpo escriben una letra y yo con los ojos cerrados, o alguien me escribe, pues lo puedo reconocer qué letra o qué número me han escrito, ¿no? Entonces, o la esterognosia, ¿no? Que es diferenciación de las sensaciones. Entonces, al evaluar tenemos que hacer también evaluar también lo que es la parte cortical, ¿no? Porque una lesión a ese nivel podría afectar estas sensaciones de poder de reconocimiento, básicamente. Bueno, en la parte práctica, pues tenemos que, para explorar sensibilidad, tener siempre algunos puntos, ¿no? Claves para poder determinar o ver que el paciente esté tranquilo principalmente y explicarle también, pues, qué es lo que le vamos a hacer, ¿no? ¿Han hecho alguna vez una evaluación sensitiva? En semiología general, así, ¿no? ¿Se han hecho? ¿Ya? ¿Qué cosa han utilizado? Se utiliza algodón, a veces una aguja punta roma. Se utiliza para la temperatura, tubo de ensayo con diferentes temperaturas de el agua, ¿cómo se llama? Diapasón. En teoría deberías de hacer eso, ¿no? Pero al final, pues, lo máximo que hacemos será un algodón para ver el tacto, hasta con la mano misma, o a veces una agujita, ¿no? Para poder hacer, o algo, algo romo, ¿no? Para poder evaluar al paciente, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es advertir al paciente, pues, lo que se le va a hacer, ¿no? Y también cómo debe contestar antes de hacer la exploración. Por ejemplo, el paciente, si le dices, lo que te estoy haciendo, ¿qué te estoy haciendo? Que te puede costar muchas cosas, ¿no? Explicarle, ¿no? Si va a sentir dolor, si va a sentir que estamos pinchando con algo, ¿no? Y siempre la diferenciación entre ambos, ¿no? A ver si uno siente más que en el otro, principalmente, que es lo que nos interesa, ¿no? Siempre mantener los ojos cerrados. Cuando hay una evaluación sensitiva, si el paciente no cierra los ojos, pues puede, por estar viendo, porque está ya acercándose la aguja y va a sentir la sensación dolorosa, ¿no? Entonces no sirve que esté con los ojos abiertos. O también puede ser que desvíe la mirada mientras se aplican los estímulos, pero preferentemente pues que cierre los ojos, o hasta podemos ponerles la mano, ¿no? Porque muchos pacientes no te van a entender, pueden estar, por ejemplo, con algún trastorno encefalopático, que no va a entender mucho lo que le quieres hacer, y lo que te va a contestar tampoco. Otra cosa importante es que las sesiones sean breves, ¿no? No vas a pinchar pues, un montón de veces, ¿no? Es suficiente con una sola, si es para el dolor, y si es tacto también, porque si volvemos a pasar, ya la sensibilidad también va a cambiar, ¿no? Necesita un tiempo los receptores sensitivos para poder recibir nuevamente otra sensación. Es por eso que si estimulamos muy frecuentemente, no va a parecer diferente la respuesta que el paciente nos puede dar, ¿no? Luego, otra cosa importante es para regiones simétricas, ¿no? Empezamos por la cara, ambos lados, la frente, la mandíbula, siempre de arriba hacia abajo, pues tiene que ser simétricas, y preguntando, ¿no? Si las sensaciones que le estamos haciendo son muy similares, ¿no? Deberá confirmarse la exploración antes de dar pues, un resultado, ¿no? De lo que se está haciendo. Entonces, suficiente con una, ¿no? Porque no siempre la duda, ¿no? ¿Has sentido igual que el otro lado? No, está diferente. A ver, otra vez te vamos a hacer. Igual, no, si así está diferente, obviamente habrá una alteración ya sensitiva, ¿no? La estimulación no debe ser muy seguida ni muy cercana una de otra, ¿no? Como les decía, porque va a haber ya una respuesta diferente, ¿no? Va a haber un periodo refractario, ¿no? En lo que es la estimulación tanto dolorosa como del tacto también, ¿no? Entonces, para la estimulación del tacto, ¿qué usaría?
Algodón. Un algodoncito, algo que sea blando. Si no tengo algodón, La escobita del martillo. ya. Incluso podemos usar las yemas de los dedos, ¿no? En último caso. No es adecuado, pero si no tenemos nada, se puede utilizar. Para el dolor, Una aguja punta roma, un lapicero, si es que no se tiene. una hoja punta roma, un lapicero que no pinte, ¿no? Sí, no, pero Pintado. Y también tiene que ser, pues, el estímulo es lo más, que no haga daño, ¿no? Claro. Pues, están los ángulos y todo, ¿no? Tiene que ser siempre un estímulo, solo queremos saber si siente o no siente y la diferencia que puede haber en una otra, ¿no? Y como dice, la estimulación no debe ser muy seguida, tampoco muy cercana, entonces la vamos a pulsar muchas veces, no, una sola vez y preguntar cómo está la diferenciación. Pues el orden de exploración viene de la cabeza, luego a la cara. En la cabeza haremos pues estimulación, la que es básicamente las orejas también, ¿no? La frente, la parte de las mejillas, en la parte occipital también se puede estimular, ¿no? Pero sabiendo obviamente Dermato. qué parte del sistema nervioso estamos explorando. En la cabeza, por ejemplo, ¿qué nervio exploramos? La sensibilidad. El facial. Facial sería solamente el pabellón auricular. El resto de la cara, trigémino, ¿no? Y de la parte de la posterior, la parte occipital, ¿qué es cuál cervical? C1, ¿no? C1. Entonces, si ven, la cabeza está inervada básicamente por tres nervios, ¿no? El trigémino, que es toda la parte anterior, ¿no? Incluyendo la parte de la cara, mandíbula, pómulos, la frente, la mitad de la parte de la cabeza, ¿no? Y la parte posterior ya está dada por la raíz C1, que va ascendiendo del primer agujero cervical, ¿no? Que está entre el atlas y el axis. Entonces, si es que haya una alteración, o sea, por ejemplo, si fuera de la parte de mi cara, hay que pensar siempre en trigémino, ¿no? En cambio, si los pabellones auriculares, pues será el facial, ¿no? El facial, con su componente sensitivo que también tiene. Luego pasamos al cuello. El cuello ya porque está inervado. También cervical. ¿Ya? Los miembros superiores. ¿Qué raíces van de miembros superiores? C4. Cervicales, pero desde cuáles? ¿Qué raíces? C3, C4, C5. Desde C4 hasta C7, ¿no es cierto? Ahí forma ya lo que es los troncos nerviosos y el plexo, ¿no? ¿Qué plexo? Braquial. El plexo braquial, ¿no? El cual va a dar tanto función motora como sensitiva a toda la extremidad superior, ¿no? El tronco, ¿de dónde salen los nervios que van al tronco? Torácicos, T1. Las raíces torácicas. Torácicas, ajá. Entonces, y va a dar justamente la inervación a los dermatomas específicos, ¿no? Entonces siempre tenemos que conocer por lo menos dos zonas que están inervadas con dermatoma. Por ejemplo, la zona de los pezones, ¿qué dermatoma inerva? Era T4. T4, ¿no es cierto? O D4. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? una referencia que es, pues, si está por debajo será D5, D6, D7, hasta el ombligo, ¿no? El ombligo está ahí inervado por T10. T10. Entonces, teniendo esos dos parámetros, ya podemos incluso más arriba poder determinar. Y los miembros inferiores, pues están dados ¿por qué plexo? El lumbar. Sacro lumbar. Plexo lumbosacro. Ajá. Y también de ahí va a ser también los nervios en la parte inferior, ¿no? La cola de caballo y todo eso se va juntando. Entonces, para la exploración, pues hay que realizar una estimulación siguiendo líneas perpendiculares a los ejes de los dermatomas, ¿no? Especialmente en lo que es el tronco. Si se detecta un dermatoma afectado, hay que explorar su extensión, ¿no? Por ejemplo, le digo al paciente bajo, ¿no? ¿Sientes? Te va a decir sí, acá, ya no.
Entonces, si encuentro el nivel D4, por ejemplo, ¿no? Entonces exploro hacia la parte externa hasta donde el dermatoma. Si es un solo lado, si es los dos, ¿no? Y si es uno solo, pues también hacer el recorrido hasta la parte anterior, hasta la parte más posterior, ¿no? Lo que es llegando hasta la columna misma. Y voy a ver si es que el trastorno es pues todo el dermatoma o solo una parte, ¿no? Y obviamente las causas serán pues múltiples, ¿no? Por compresión, más que todo si es muy focalizado, pues son compresivas, ¿no? Que alguna enfermedad del nervio mismo. En las extremidades se realiza estímulos pues en forma circular, ¿no? Para ver cómo está el tacto, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más se evalúa, más que el dolor. También en extremidades hay que realizar estímulos en forma circular y en el tórax, abdomen y espalda realizar estímulos en forma vertical, ¿no? Para encontrar si hay una afectación de un dermatoma, básicamente, ¿no? En la espalda también, igual, ¿no? De arriba hacia abajo le podemos hacer también con algodón o puede ser con un lapicero, ¿no? Para ver. Siempre preguntando al paciente pues, si hay algún cambio, ¿no? Incluso a veces es difícil de encontrar, ¿no? O sea, hay que tratar del paciente. A ver, si sientes acá, me vas a decir en qué parte sientes el cambio, ¿no? El cambio de la sensibilidad. Si no te entiende, pues que eso pasa, ¿no? Entonces, estimular el dolor y sientes, y ahora acá, no, acá está diferente, ¿no? Y le preguntas cómo está, pues está adormecido, no sientes nada, o sientes otro tipo de sensación. Pero igual, ¿no? Ya nos está avisando que hay una alteración de la sensibilidad, básicamente. Si es en la cara, hay no hay dermatoma, ¿no? Solamente los nervios que han prescrito. Bueno, es difícil que se sepa o conozcan dónde está cada dermatoma, ¿no? Pues ahora es fácil buscarlo. Si una alteración a nivel de la lumbar 5, pues la clínica, los síntomas podría aparecer, ¿no? En lo que es la parte anterior de la pierna hasta la parte dorsal del pie. Entonces muchas personas se quejan, ¿no? Tengo un adormecimiento en la parte anterior de mi pie. Y uno puede pensar que es un nervio que está pues dañado, como un periférico, ¿no? A nivel tal vez del tobillo. Pero la sensación alterada puede venir desde la parte L5, ¿no? Desde la parte lumbar, porque de ahí sale pues las... En cambio, en este trayecto, por ejemplo, en la última parte de la cola de caballo, a veces la proyección del nervio es un poquito más alta, ¿no? Pues si encontramos una anestesia, digamos, a nivel L10 en el ombligo, ¿la lesión dónde podría estar? ¿A ese mismo nivel? Un poquito más arriba, ¿no? Eso sí. De 10. Si es de 10, ¿dónde estaría? Fíjate de 10. En el ombligo. ¿Puede ser ahí? De 8. De 8. Se suma 2 en la parte lumbar y torácica, a la mitad desde 8 se suma 6, se suma 2. De 6 para arriba se suma 1. Por ejemplo, si encuentro en D4, sumaré un hito, será a T3. Restaré de la parte superior. Igual en la parte posterior también, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la inervación de C2, C3, C4, C5, ¿no? En la parte posterior hasta lo que es la parte de las extremidades. Entonces las sensaciones se alteran de acuerdo al dermatoma que está afectado en la parte dorsal. Para explorar tenemos que hacer pues en mi cuerpo por separado y luego comparativamente en ambos, ¿no? Entonces, lo primero que podemos buscar es una alteración sensitiva, por ejemplo, en la cara, hacer la mitad, ¿no? Para ver si es que hay una... Porque el trigémino, ¿cuántas ramas tiene? 3. 3, entonces tenemos que primero en la cara hacer la rama... ¿Cómo se llaman las ramas? Ya. Y la parte mandibular, ¿no? Entonces primero buscamos eso y luego ya bajamos al cuello y luego ya a la parte del tórax, el abdomen y el miembro superior y luego el miembro inferior, ¿no? Buscando si hay algún tipo de alteración sensitiva. Entonces si encontramos, pues tenemos que evaluar ese lado y comparar con el otro, ¿no? Pero primero es en el cuerpo. Cuando se examina la sensibilidad dolorosa, térmica o táctil, pues se tiene que hacer en ambos hombros, ¿no? Porque estamos evaluando ahí C4 y C5. En las caras internas y externas de los antebrazos, ¿no? Donde vamos a ver las raíces C6 y C8.
En el pulgar y el meñique, ahí vemos T7 y T1, ¿no? En las caras anteriores de ambos muslos, en la parte ya de miembros inferiores, ahí vamos a ver si es que hay lesiones en L2 y L3. En caras internas y externas de la pantorrilla, por ejemplo, ahí vamos a ver si hay lesiones en L4, L5 y S1, ¿no? Y en cara media de los glúteos el S4. Dedos de los pies, S1 básicamente, ¿no? Entonces tenemos que explorar puntos o áreas simétricas, estímulos deben tener, eso es importante, ¿no? Igual o similar intensidad, ¿no? No uno lo voy a iniciar más fuerte, otro más despacio, ¿no? Medir cierto tiempo entre un estímulo y otro, que hemos dicho que es importante, y no estimular también muy frecuentemente. Y importante, pues está con rojo, pacientes con ojos cerrados, ¿no? Cuando pidamos siempre evaluación sensitiva, ojos cerrados el paciente. En la sensibilidad superficial, pues, se origina, hemos dicho, los órganos sensitivos de la piel, mucosas que responden a estímulos dolorosos, al calor, al frío y al tacto, ¿no? Pues lo que acá utilizamos, pues lo que es un algodón, una punta roma fina, ¿no? Los frasquitos que tengan agua tibia o caliente y el tacto, básicamente, ¿no? Con un algodoncito, con algo suave. Entonces, cuando hablamos, ahí vamos a hablar lo que es la sensibilidad térmica, que es con el frío y el calor, la sensibilidad dolorosa, al estimular con algo punzante, y la sensibilidad táctil y discriminatoria también, ¿no? Donde vamos a ver los puntos, ¿no? Donde vamos a reconocer los puntos. En lo que es la sensibilidad profunda, ahí vamos al reconocimiento de los movimientos activos, pasivos, la sensibilidad, que es la vibratoria, el sentido de posición y también de postura. Sentidos de presión y el dolor profundo también, ¿no? Entonces, para eso vamos a evaluar lo que es la sensibilidad de posición, que es la batiestesia, la sensibilidad de presión, ¿no? Que es la varestesia, la sensibilidad vibratoria, que es la parestesia, y el sentido del peso, que es la varestesia. Si un paciente no siente vibración, ¿qué le pondrían como respuesta? Apalestesia. Apalestesia, ¿no es cierto? Si no tiene problemas, si la presión es diferente o de diferente manera, también avalestesia, ¿no? Si el sentido de posición está no tiene, pues abatiestesia, ¿no? Solamente una adelante para decir que no hay esa. Lo normal es que exista, ¿no? Entonces lo que hay daño, pues se le pone A. Como dijimos, en el sistema sensitivo, lo que es el dolor, la temperatura, se transmite por el sistema anterolateral, ¿no? Que hemos descrito, que es un poco más lento, que llega, pues, pero que se cruza, apenas llega a la médula, ¿no? Y va a subir a lo que es el cerebro. En cambio, en el sistema de la columna dorsal del disco medial, pues ahí vamos a ver más que todo la postura, vibración y también la posición, ¿no? De lo que es el cuerpo, las articulaciones, las extremidades, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si una persona tiene un problema hemos dicho que por dónde va la vía del sistema de la columna dorsal del disco medial? ¿Por qué parte la médula? Del cordón posterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué síntomas daría haber una lesión del cordón posterior? ¿Qué pasaría con ese paciente? ¿Podría tener problemas motores? No. No, porque no está afectando la vía motora, ¿no es cierto? Entonces, toda su alteración en sí sería sensitiva. ¿Y cuáles serían esas alteraciones sensitivas que tendría? Digamos, el cordón posterior se dañó a nivel de D5, ¿ya? En D5. Ese paciente, ¿qué problemas tendría? Su postura empieza a encorvarse. ¿Qué tendría como problema? ¿Con qué clínica vendría ese paciente? Y yo digo, no, este paciente tiene un problema de cordón posterior. A ver, no escucho, ¿qué pasa la vida? ¿Y ahora? ¿Qué tendría? ¿Cómo, pero? ¿Qué manifiesta? ¿Caminaría normal? No. No. ¿Por qué no caminaría normal? A ver. Tiene fuerza. Tiene fuerza, pero ¿qué pasaría con su marcha? Tendría
Si no siente presión, si no siente ubicación, si no siente vibración, ¿cómo sería su marcha? ¿Ah? ¿Cómo se llama la fecha? ¿Sería coordinada? No. No, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo se llama esa marcha? Ajá. Coordinada. ¿Ah? Acá. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Atáxica, pues, ¿no? Ajá, Sí, está bien. entonces, pero no sea solamente la marcha atáxica, pues casi siempre se relaciona con cerebelo, ¿no? No tanto con médula. Pero la marcha atáxica del paciente cerebeloso es diferente a la marcha atáxica del paciente con lesión de cordón posterior, ¿no? Entonces, el paciente con marcha cerebelosa atáxica es como el borracho, ¿no? Cuando camina a las calles, hasta por la pared se agarra, ¿no? Sí. En cambio, el atáxico del cordón posterior, pues básicamente sus pasos van a ser torpes, o sea, va a caminar, pero no va a necesitar apoyarse, pero no va a tener esa precisión de dar los pasos, ¿no? Lo va a dar en otro sentido. Pero él está compensando con la vista, entonces si le hace cerrar el ojo, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a perder el equilibrio. Se va a caer, ¿no? ¿Y cómo se llama ese signo? Si luego para un paciente así, y luego se el ojo y se cae. Ya, es el Bloomberg positivo. Romber positivo. ¿Es el signo de? Bloomberg, qué imbécil. Aparte de tener esa marcha atáxica, ¿qué más tendrá ese paciente? ¿Qué más no podrá hacer? Si no siente los pesos o la comparación de pesos, ¿qué es lo que no va a poder hacer? Tener avarognosia. No va a poder hacer pasar una aguja, no va a poder tal vez prescribir. Bueno, la lesión es más alta, ¿no? Porque si es de 4, con la mano no va a haber tanto problema, pero si fuera más alta la lesión, pues también va a tener problemas. Por eso dice las sensaciones finas, ¿no? También no va a tener. En cambio, el paciente que tiene lesión del sistema anterolateral, pues básicamente son alteraciones sensitivas, las cuales también se pueden valorar, ¿no? Y los síntomas que va a poder decir el paciente, pues nosotros tenemos que traducirlos médicamente. Por ejemplo, si tiene hormigueos, ¿qué se llama? Parestesia. Parestesia, ¿no? Si tiene disminución de la sensibilidad al dolor. Yo le puse una mano, tiene, bueno, no le duele, ¿no? Y la otra le pulso y dice, sí siento, pero no mucho. Hipoanalgesia. Hipoalgesia. Hipoalgesia, ¿no es cierto? Y si no siente nada. Analgesia. ¿Y qué es anestesia? ¿Es lo mismo? No, anestesia es para el tacto. Ya, exacto, ¿no? Analgesia para el dolor es para el tacto, ¿no es cierto? Y si dice el paciente, te he pulsado con la aguja y me ha dicho, me has cosido, he sentido una sensación como de quemazón. ¿Qué se llama eso? Sensación diferente a la que estoy, porque yo lo que quiero es que sienta dolor, ¿no es cierto? Pero él me dice, no, me has hecho escocer. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Alodinia. Y básicamente esos síntomas, pues depende de la localización, ¿no? Para poder determinar incluso qué pensar, ¿no? De qué patología se trata. Si solo siente, digamos, parestesias y alodinia en ambas manos, ¿qué pensaría? ¿Qué patología podría ser? Solo en las manos, nada más. Y en los pies ya. ¿Qué podría ser? Manos y pies. ¿Es una lesión medular? No. Pero en manos y pies. No. Y ambas. Más o menos el daño. La segunda neurona. La segunda neurona que lo compone. Los nervios periféricos. Claro, ¿no? Entonces hay una
polineuropatía. Las polineuropatías vienen con esos síntomas, ¿no? El paciente viene, me hormiguea las manos, se me adormece, siento calor, ¿no? Incluso los que tienen túnel del carpo, ¿no? En mis dedos, los 3 primeros dedos no están anestesiados, están adormecidos, ¿no? Entonces son síntomas de lesión del nervio periférico, básicamente, y son simétricos, más van a las polineuropatías, ¿no? Y las polineuropatías pues tienen un montón de causas, así que encontrar a veces es bien complicado, ¿no? Otras sensaciones, por ejemplo, el tacto ligero, es transmitido también por el sistema de columna dorsal medial, y la sensibilidad discriminatoria por la corteza sensitiva, ¿no? Entonces, esa sensibilidad discriminatoria, pues incluso vamos para evaluar, tenemos que comparativamente, ¿no? Ambos lados y ver qué se hace. En lo que es la sensibilidad superficial, evaluamos la sensibilidad dolorosa, ¿no? La que están haciendo con una aguja, básicamente, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero pues tampoco lo vamos a pinchar mucho al paciente, ¿no? Pero si una alteración que encontremos, ¿no? una sospecha, ya podemos hacer un poco más fuerte, ¿no? Pues está normal, solo rasparemos un poquito, pues, ¿no? Entonces, apoyamos el objeto en la piel cuidadosamente y el paciente deberá responder pincha o duele, ¿no? Cuando se le hace el esquema. Esa señal dolorosa podemos también ya evaluar lo que es todos los dermatomas también, ¿no? Tanto de torácicos como inferiores, especialmente si encontramos una pequeña alteración, ¿no? Por ejemplo, en el dorso del pie, lo que estamos evaluando es L5 y S1, ¿no? En la zona. Si hay una alteración acá, la lesión no está en la parte del pie, sino posiblemente a nivel de la raíz L5-S1. La sensibilidad térmica, pues son 2 tubos de ensayo. Bueno, en teoría, porque muchas veces no lo vamos a tener, ¿no? Agua caliente entre 45 y 50 grados y agua fría entre 10 y 15 grados, ¿no? En este caso, en la técnica, lo importante es que hay que alternar en diferentes puntos del cuerpo, ¿no? Para preguntar si está sintiendo, pues, sientes calor y ahora qué sientes y ahora qué sientes, ¿no? Entonces el paciente tiene que contestarse si está caliente o si está frío, ¿no? Tiene que hacerse en el mismo lugar ambos estímulos de los tubos, ¿no? De los tubos de ensayo. En sí, lo que acá queremos encontrar pues, es que también, ¿no? Si hay una alteración focal, si es diferente al otro lado, ¿no? Para poder ver cómo está la sensibilidad superficial. La sensibilidad táctil, ortopática y discriminativa, se hace también con turbinas de algodón. Se pide al paciente que identifique el estímulo, ¿no? Diciendo, pues toca, o diciendo, estás en tal sitio, ojos cerrados. El tacto básicamente es para indicar la localización, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿dónde le estoy tocando? ¿No? El dorso de la mano, ahora en la palma, ahora en el brazo, en el antebrazo, ¿no? O sea, en sí, el tacto lo utilizamos como la primera evaluación sensitiva, ¿no? Para ver si está sintiendo. Si digamos una alteración, ¿dónde estoy tocando? Y el paciente me dice, no siento, entonces ya puede ya, ¿qué cosa harían después? ¿Qué estímulo tendrían que hacer? El doloroso. El doloroso, ¿no es cierto? Ya entonces, para confirmar si realmente hay una alteración sensitiva a ese nivel, ¿no? Lo que es la discriminación se hace pues para ubicar la sensación, porque no todos, en todas partes del cuerpo no se siente cuando estimulamos con 2 puntas en el mismo sitio, ¿no? La estimulación se va alejando ya. Para eso hay pues este compás de Weber que difícilmente alguien lo tenga, ¿no? Entonces se tiene que hacer con dos lapiceros, por ejemplo, pero teniendo pues una distancia adecuada, ¿no? Para poder determinar si realmente el paciente siente o no esa diferencia de 2 pinchadas o solamente una, ¿no? Lo ideal es pues apoyar ambas puntas en un área cutánea y se van separando paulatinamente hasta ver dónde siente 2 puntos, ¿no? Y se pregunta al paciente cuánto es que percibe como distintos los extremos, ¿no? A veces la separación mínima es perceptible. Por ejemplo, en la lengua, ya cuando una separación de 1 milímetro, el paciente ya siente 2 pinchazos, ¿no? Entonces, le estás pinchando 2 veces, ¿no? O en 2 sitios de la lengua. En el pulpejo de los dedos es de 2 a 4 milímetros, ¿no? O sea, si usamos en 2 a 4 milímetros de diferencia, ya el paciente va a sentir 2 pinchazos.
En el dorso de los dedos es 4 a 8 milímetros, en la palma ya es de 8 a 12, o sea, la palma es menos sensible a lo que es a lo que es la discriminación de dos puntos, ¿no? Y lo que es menos sensible, pues es el dorso de la mano, o también la espalda, ¿no? La espalda que uno puede utilizar hasta 20 a 30 milímetros y se va a seguir sintiendo como uno nada más, ¿no? Ya cuando se paras a 20 o 30, pues se va a dar cuenta el paciente que son dos pinchazos, ¿no? Pero dice que es menos precisa en los segmentos proximales de los miembros y menos aún en la espalda, porque en la espalda sí no hay casi tanta precisión. Entonces, las alteraciones de la discriminación ya nos hablan de lesiones más que todo a nivel central, ¿no? A nivel de la parte parietal ya del cerebro. Entonces, en las alteraciones de la sensibilidad superficial, ¿no? Está la anestesia, ¿no? Que es la ausencia de la sensibilidad total. La hipoestesia es la ausencia de la disminución de la sensibilidad. La hiperestesia es el aumento de la sensibilidad y la parestesia, sensaciones sin estímulo, o sea, los hormigueos, ¿no? Se sienten, pero tú no estás estimulando a nada, ¿no? No es necesario estimular. Y el paciente se va a quejar como de hormigueos, adormecimientos, ¿no? Ahí faltaba la agonía. En lo que se refiere a sensibilidad profunda, pues tenemos que evaluar por partes, ¿no? Primero vamos a lo que es la sensibilidad de la presión, que es la varestesia. Entonces se presiona con el pulpero de los tegumentos del paciente o colocando objetos de distinto peso sobre ellos, ¿no? Porque a veces pues, cuando estimulamos tenemos que aplicar la misma sensación y luego poco a poco ir aumentando para ver si o no tiene sensibilidad a la presión, ¿no? El paciente responde si identifica estímulos como presión básicamente, ¿no? Estoy presionando, ¿qué estoy haciendo, no? Me estás presionando también, ¿no? Entonces, si es igual o no, ¿no? Si en el otro lado siente la presión al mínimo estímulo, pues será diferente que el otro, ¿no? Es una de las pruebas que no es muy específica, ¿no? Las otras son más específicas. La sensación de la vibración, por ejemplo, se utiliza pues un diapasón, y no son los diapasones que se utilizan, ¿no? Para lo que es la parte auditiva, ¿no? Una frecuencia de 128 a 256 vibraciones por segundo es el diapasón específico para hacer la sensibilidad profunda. Se coloca vibrando sobre los relieves óseos, ¿no? El acromión, las crestas ilíacas, el isquio, los metatarsianos, etc. Entonces el paciente debe percibir sensaciones de vibración, ¿no? O te puede decir que es corriente, hormigueo, ¿no? Corriente eléctrica. Si el paciente solo siente frío, el calor del instrumento, pues nos dice que no estás teniendo la sensibilidad, ¿no? O sea, no estás sintiendo la vibración, ¿no? Entonces nos va a ayudar a determinar pues lesiones del cordón porcelamen, lo que habíamos dicho, ¿no? Por eso cuando se inhibe la vibración, la marcha también va a ser pues, ya diferente, ¿no? También las neuropatías periféricas por alcohol o por diabetes también puede desaparecer la sensibilidad. Eso entonces se ven daños tanto medulares como de nervio periférico, especialmente de la parte más distal de los nervios periféricos, ¿no? Las polineuropatías tanto alcohólicas como diabéticas, ahí aparecen estas alteraciones, ¿no? Que sería una apalestesia, cuando el paciente solo siente pues, que se le coloca algo y no siente la vibración. Entonces, el examen que más nos ayuda también a determinar si una alteración propioceptiva es la sensibilidad de posición, ¿no? La batiestesia, que es identificar cuando un segmento corporal se mueve en forma pasiva, ¿no? Esa es la sinestesia. ¿Y en qué posición se ubica esta batiestesia? No es parte del mismo examen. En lo que es sinestesia, por ejemplo, se toma pues el dedo gordo, el hallux, y después de moverlo por el costado, al paciente, ¿no? Le hacemos al ojo, le movemos, ¿no? A los costados, así, no le preguntamos nada, luego lo levantamos, ¿no? Le preguntamos, ¿hacia dónde te lleva el dedo, no? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Entonces el paciente tiene que reconocer, ¿no? Entonces tiene que estar distraído también, ¿no? Que no esté muy atento, por eso primero le hacemos un movimiento de los costados, ¿no? Y en al sujetar el dedo por los costados, se le pide al paciente que coloque el dedo opuesto en la misma posición, ¿no? En lo que es la posición en que se ubica, por ejemplo, en la mano, ¿no? El dedo índice lo bajamos
por tu otra mano es lo mismo, ¿no? Tiene que hacer esto. Entonces, ahí también nos está diciendo de que está sintiendo, está percibiendo adecuadamente el estímulo que le hemos realizado, ¿no? En lo que es la varognosia, pues se hace sostener al paciente 2 tazas con distinta cantidad de líquido, puede ser eso, ¿no? O también 2 vasos o monedas diferentes, ¿no? Por ejemplo, una moneda de 5 soles no va a pesar igual que una de 10 céntimos, ¿no? Entonces tenemos que hacerle reconocer. No, le pregunta por el peso. ¿Y el reconocimiento qué sería? ¿Cómo se llamaría? Si le pongo algo en la mano y que me diga qué cosa es. No sé. Sí, son óseos, ¿no? Pero es un nombre específico. ¿Y esa, dónde esa sensación de que estamos evaluando al decir qué es esto? ¿Qué parte del cerebro? ¿O estamos hablando de lo periférico? No, ¿no es cierto? Es una evaluación de, si es nósea, está hablando de agnosia, ¿no? De nósea. Es parietal ya, ¿no es cierto? Parietal. En cambio, el peso es pues básicamente los receptores periféricos, ¿no? Es solamente diferenciar en este caso. ¿Sabes? Un examen se puede parecer, pero acá estamos buscando solo si diferencia o no el peso de un lado con el otro, ¿no? Lo ideal es que se le ponga no como está agarrando acá la taza, ¿no? Sino en la palma de la mano las 2 tazas y que él sienta cuál está con más peso cuál pesa más que el otro, ¿no? En algunas, se puede hacer también con algún tipo de pesitas, ¿no? Unos de plomo, pero lo que queremos es saber si siente ¿no? igual o no el peso. Entonces lo que estábamos hablando era la esterognosia, ¿no es cierto? La esterognosia sí es el reconocimiento de objetos usados solo con el tacto, ¿no? Entonces le dará al paciente un objeto en la mano y se le pide que reconozca. Deberá reconocer con su nombre, ¿no? Por ejemplo, le ponemos una llave, pues, porque a veces las gnosis se acompañan también de trastornos plásticos, ¿no? Entonces, tal vez no sepa cómo agarrarlo. Pero si solo es reconocimiento, en este caso lo que pedimos. Y un paciente que tiene una lesión sensitiva periférica, ¿podrá reconocer el objeto? Sí va a reconocerlo, ¿no? Al menos te va a decir que es, aunque lo sienta tal vez en un lugar o con la mano tosca, lo que sea, pero va a reconocer lo que es. En cambio, si una lesión ya central no lo va a hacer, ¿no? Porque no va a poder determinar, porque se trata la memoria más, entonces no va a poder reconocer de qué objeto se trata. La grafestesia, que es el reconocimiento del paciente de cifras o letras, ¿no? Que se traza sobre la piel con un instrumento ROM. Puede haber pérdida o reducción también de esa sensibilidad, ¿no? Se llama agrafestesia cuando hay alteración deficitaria de la sensibilidad elemental, ¿no? Especialmente de la sensación o del reconocimiento, ¿no? De lo que es alguna letra, algún número. Y básicamente se presenta también en lesiones corticales, ¿no? Porque no hay reconocimiento ya, porque es memoria ya, ¿no? Es un daño ya de la corteza misma. Básicamente se hace en la palma de la mano, pero también se puede hacer en otras partes del cuerpo, ¿no? Si pensamos en una alteración de ese tipo, ¿no? Para pensar, por ejemplo, que el paciente puede tener grafestesia, ¿qué síntomas tendría que tener para que le haga el examen? De pérdida de memoria, ¿no? El paciente con demencia, por ejemplo, tiene el problema ya de agrafestesias, de esterognosias, también la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Se ve que el paciente ya no reconoce pues, lo que se le pone en la mano, ya no reconoce lo que se le puede escribir. En un tumor cortical, ¿no? Podría también acompañarse de estas afectaciones. En un ACV, pero tiene que ser de ambos lados, ¿no? Para que pueda producir esa sintomatología. También podemos hablar lo que es la sensibilidad profunda, ¿no? En este caso se explora a través de la compresión de masas musculares y tendones, ¿no? Especialmente en el bíceps, en el miembro superior, en los gemelos, ¿no? En el miembro inferior, en los tendones también, como en el
en el miembro inferior, ¿no? En el tendón de Aquiles, por ejemplo, se puede hacer un estímulo. Acá no estamos evaluando la sensibilidad superficial, sino la profunda, ¿no? Porque esto va por el colon posterior. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene apalestesia, abatiestesia, entonces tendría que también hacerle lo que es la sensibilidad profunda, ¿no? Para ver si realmente está teniendo o no esas sensaciones y confirmar, ¿no?, que se trata de una lesión del cordón posterior posiblemente. Entonces, la alteración de la sensibilidad profunda tenemos, depende de su caracterización, ¿no? Si es por su disminución, hablamos, por ejemplo, como hipopalestesia, ¿no?, si fuera de la liberación. Si hay ausencia, sería abatiestesia, ¿no?, en el caso de la ubicación. Y pues hay algunos síndromes sensoriales, ¿no?, como los síndromes de disociación, ¿no? Por ejemplo, la disociación siringomiélica, ¿no?, que es por el aumento del líquido a nivel del epéndimo de la médula, en el cual pues va a comprimir hacia afuera la sustancia blanca de la médula y va a dar alteraciones disociativas, que significa que en un lado puede haber alteración motora y en el otro sensitiva, ¿no? O puede ser sensitivas diferentes, por ejemplo, en un lado que tenga una parestesia y en el otro una hipoalgesia, ¿no? Son de acuerdo al grado de distensión. Un tumor también, ¿no?, en la parte central de la médula podría dar. Entonces, las disociaciones cuando son en la médula son casi siempre lesiones centrales, ¿no?, cuando son en centro. De Yerin, ¿no?, a nivel del bulbo, por ejemplo, ¿no?, en las vías sensitivas ascendentes, ¿no? La tabética es también porque hay alteraciones en la sífilis, pues se llama tabética, porque la sífilis da pues lesión del colon posterior básicamente, ¿no? Antes, cuando había sífilis terciaria, ya sífilis cuaternaria que afecta al sistema nervioso pues central, había muchas de esas marchas atáxicas que mencionábamos, ¿no? Cuando los soldados, ¿no?, volvían después de 5 años, 6 años a su casa, llegaban todos atáxicos, se habían contagiado sífilis, ¿no? Y en esa época pues no había antibióticos, entonces llegaba a sífilis ya del sistema nervioso central o neurosífilis. Y bueno, en unos libros incluso, ¿no?, cuentan, en el Quijote habla, ¿no?, que llegaban a su casa y llegaban a un sitio oscuro, o sea, entraban y se caían, ¿no? Y por eso ya les decían que tenían una enfermedad venérea. Disociaciones periféricas también, ¿no?, por problemas de nervios periféricos en las polineuropatías. Y los síndromes topográficos, o sea, de la mitad del cuerpo, o por ejemplo de puede ser vertical como hemihipoestesias o hemianestesias o hemianestesias alternas, ¿no?, un lado sí, un lado no, a veces por lesiones a nivel de la médula en la parte alta, ¿no? O síndromes del cono medular, ¿no?, que son ya por compresión de raíces nerviosas o de los nervios que están pues en la cola de caballo, ¿no?, al fondo, que va a dar alteraciones sensitivas en lo que es la cara interna de los músculos, ¿no?, donde va a dar hipoestesias, puede ser parestesias, ¿no?, sensaciones de alodinia también, ¿no?, que puede producirse ese nivel. Es lo importante cuando hay esa clínica es pues, hacer la evaluación sensitiva, focalizándonos en por ejemplo, cuando es un síndrome de cono medular, básicamente será afectar el perineo y lo que es la cara interna del muslo, ¿no? Entonces se llama sensibilidad de montar también, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluar focalmente. Eso es todo. Eso es todo. Ya le pasé al delegado y a las diapositivas, ¿ya? A ver, los grupos, ¿cómo se han hecho ya? Sí, yo tengo los grupos. A ver, ¿me lo pasas? ¿La lista? Se lo paso por WhatsApp. No, la lista de asistencia. Chicos, la lista de asistencia. ¿Dónde está? Sigue tú. ¿Qué pasa?